Gálatas capítulo 4, verso 19 es nuestro pasaje ancla, nuestro lema este año. Quisiera retomar la idea que inicié el día de ayer. Gálatas 4, verso 19: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y ciertamente aquí o en los versos subsecuentes de este pasaje, como ya Tony lo dijo hace un momento, hay una analogía entre Sara y Agar. Se habla de este cuadro que ya Tony presentó para ustedes gráficamente en la mañana, entre Sara y Agar. Y Pablo hace para la iglesia en Galacia esta analogía. Sara, y en ella se representa al hijo de la libre, mientras que Agar representa el hijo de la esclava. Isaac representa el hijo de la promesa, mientras que Ismael es el hijo de la carne, el hijo del esfuerzo. Si nosotros estamos hablando acerca de la formación de Cristo en nuestras vidas, siempre tendremos esta disyuntiva: ¿lo hago en mi carne? ¿Lo hago en mi esfuerzo? ¿Lo hago en mi entendimiento como humano? ¿O tomo las promesas de Dios para ir a ellas y ser llenado de ellas, permitir que Cristo sea formado realmente en mi vida? Pero en esta analogía Pablo sigue creciendo y habla también de dos pactos, uno en el monte Sión, otro en el monte Sinaí. El del monte Sión engendra hijos para libertad, el del monte Sinaí engendra hijos para esclavitud. El monte Sión tiene como mirada final a Jerusalén celestial, arriba en los cielos. El monte Sinaí tiene como mirada la Jerusalén actual. En esta analogía, lo que Pablo termina diciendo en el capítulo 4 es que como Isaac, una persona que ha nacido en Cristo, tiene promesas de parte de Dios, y nosotros mismos venimos a ser hijos de promesa. Tenemos promesa en la palabra de Dios. Somos hijos no solamente porque tenemos promesa, somos hijos de Dios porque fuimos libertados del pecado. Pero aquí está la disyuntiva, aquí está la situación. A pesar de haber sido liberados del poder del pecado sobre nuestras vidas, muchos siguen conduciéndose como esclavos. Muchos siguen viviendo la vida cristiana sin lograr las excelencias de esta vida cristiana, porque su mente sigue siendo la mente de un esclavo. Y creo que fue Aarón quien lo decía ayer en la noche. Y perdonen que tropecemos con lo que alguien más ha dicho, pero cuando estamos en un tipo de reunión como esta es imposible no hacerlo. Eso es lo que pasaba con los israelitas. Habían salido de la esclavitud en Egipto. Cuando ellos estaban en la esclavitud, la comida que ellos recibían en Egipto, los daños físicos que ellos recibían en Egipto, tenían una perspectiva. Salieron, y cuando salieron estaban recordándose de las ollas con potaje, con comida, de la cebolla, de los ajos. Y tú dices, ¿por qué es esto? Si estaban ahora disfrutando la libertad en Cristo, ¿por qué es que ellos seguían pensando en lo que tenían en la esclavitud? Hermanos, esto es lo mismo que a nosotros nos pasa. El Señor nos ha trasladado del reino de la oscuridad al reino de la luz, de una antigua manera de vivir a una nueva manera de vivir. Y cuando estamos en esta novedad de vida, muchas veces seguimos pensando como esclavos. Y nuestra conducta sigue siendo la de un esclavo y no meramente la de un hombre o una mujer que ha sido comprada a precio de sangre, una maravillosa sangre. Ahora, esa es una analogía en la que Pablo está desarrollando esta idea clara. Curiosamente, nuestro pasaje dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Y aquí hay dos mujeres que han tenido hijos. Y usted sabe que Sara tuvo a Isaac en la vejez. Estos son esos dolores precisamente a los que Pablo se está aproximando. Ahora, hay otra alegoría que quizás tú la has leído, que quizás yo la he leído, o que quizás no la has leído. Es la alegoría que ha distinguido al cristianismo en los últimos siglos por ser una alegoría fina, bella,
preciosa sobre la vida cristiana. Por cierto, fue escrita desde la prisión por un puritano llamado Pan Bunyan, y él tomó el tiempo mientras estaba cautivo en la prisión para escribir esta maravillosa y excelente analogía de la vida cristiana. Me refiero al progreso del peregrino. ¿Podrías levantar la mano quien ha leído o leyó en el pasado el progreso del peregrino? ¿La han visto? Bueno, hay película ahora también, ¿verdad? Ruego e imploro y les animo en el amor de Jesucristo que cuando ustedes salgan de este lugar o vean la película, versión moderna o versión antigua, o tomen el libro del progreso del peregrino y lo lean. En algún momento nosotros los cristianos no hemos entendido esta analogía o esta dinámica que hay ahí. Este hombre tuvo que ir a prisión y mientras él estaba cautivo, escribe este libro, estuvo ahí 12 años de su vida, y el libro retrata y relata realmente el camino de un hombre que ha sido rescatado del pecado en su trayectoria o en su peregrinaje en el Señor. Y el libro tiene esta idea: el hombre peregrino o cristiano, como lo identifica la analogía, surge o sale de la ciudad de destrucción y su meta es la ciudad celestial. Ahora dígale al que está a su lado: somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Me sorprende que en esta analogía del peregrino, o en esta historia del peregrino, este hombre haya dejado un gran legado a nosotros. Hace unos meses dije que el progreso del peregrino era mi gran deuda con la literatura cristiana, y hace unas semanas lo compré en versión ilustrada para niños, lo tengo en versión libro para adultos, pero lo estoy leyendo con mis hijas. Y el otro día Isabela llegó con él y dijo: papá, vamos a leer El Peregrino. Yo le dije: vamos a leer El Peregrino, ¿no? Está bien, no hay problema. Pero ellas están tan cautivadas y tan fascinadas con el caminar de cristiano y ver su lucha y todas las tentaciones que tenemos en nuestra caminar y en nuestro andar cristiano. Hay una tentación en nuestra vida a la que Tony ya se refería esta mañana, que en esta analogía del peregrino sucede, y es la tentación que nosotros vamos a tener con la moralidad. La moralidad y su hijo, como lo señala Juan Bunyan, su hijo, la legalidad. Hay muchos de nosotros que pensamos que el cristianismo simple y llanamente es moralidad, que creemos que el cristianismo simple y sencillamente es verme bien. Y como lo dijo Tony, no necesitas a Cristo para ser moral. Hay empresas en nuestros días que se jactan de ser morales. Hay familias en nuestros días que no tienen a Cristo y se jactan de ser morales. O como nosotros mismos decimos como cristianos, lo he escuchado más de una vez de diferente público, más de una vez la gente dice: es tan bueno fulano de tal, es tan moral, es tan ético, que lo único que le hace falta es ser cristiano. O peor tantito, de los labios de un nacido de nuevo, que salga esta expresión: fulano de tal parece más cristiano que los pecadores que van a vida nueva todos los domingos. Permítanme decir que su evaluación y nuestra valoración muchas veces cuando tenemos esto es no entendible a la luz de la Escritura. La moralidad, la legalidad no llevará al cielo a nadie. La meta de una persona moral, la meta de una persona con valores, la meta de una persona que aparentemente se está comportando y se está portando bien, la Biblia es clara: la meta es el infierno. El lugar de llegada es el infierno. Lo que tú necesitas para entrar y llegar al cielo es encontrarte con un Salvador y un Redentor. Ahora quisiera expresarme esta mañana, esta tarde, y quisiera hablar precisamente de este proceso de formación del carácter de Cristo en nuestras vidas. Pregunto tres cosas en esta hora. ¿Vivo agradando al Señor? Es decir, mi comportamiento, mi conducta diaria es la de una persona que está viviendo agradando al Señor. Segundo,
¿Es visible la obra de Dios en mi vida? Otra gente puede saber que Dios verdaderamente me está quebrantando, me está transformando. Tercero, estoy manifestando la unión con Cristo y su mente en mi vida. Ahora permítame ir al inicio de este proceso. La vida cristiana inicia con la justificación. Romanos 5:1. ¿Lo recuerdan? Justificados pues por la fe, ¿qué tenemos? Paz para con Dios. Nosotros que no teníamos paz, nosotros que éramos enemigos de Dios, en algún momento de nuestra vida, por su gracia es que pudimos llegar a estar en paz con Dios. Y todo este proceso al que llamamos santificación inicia o comienza aquí. ¿Por qué es tan importante la justificación cuando hablamos de ser santificados? La respuesta es sencilla. La base de nuestra santificación es nuestra justificación. Es decir, no hay manera en la que una persona pueda ser santificada si no ha sido justificada. ¿Ok? Entonces, justificación precede santificación. No puede una persona estar en este proceso de santificación por la obra del Espíritu Santo si no ha sido justificada. Ahora, si una persona cree o intenta estar en este proceso de santificación sin haber sido justificado, ese puede ser el ciclo de toda una vida. Creo que estoy siendo santificado, pero simple y sencillamente lo que estoy haciendo es un esfuerzo en mi carne. Porque mientras nosotros no hemos sido justificados, esto no procede de la manera correcta. Acompáñame a 1 de Pedro capítulo 1. Vea ahí cómo Pedro, en palabras hermosas, nos dice, nos expresa esta realidad. 1 de Pedro 1, verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hermanos, este es el comienzo de nuestra vida en Cristo. Él nos hizo renacer para una esperanza, ¿cómo? Viva. No es una esperanza muerta, es una esperanza viva. Por eso es que tiene tanto peso que una y otra vez nosotros hablemos del nuevo nacimiento, destaquemos la importancia y la grandeza que una persona debería encontrar en nacer de nuevo. Vuelvo a regresar a este punto. La iglesia en nuestros días a veces está muy viciada porque tenemos gente que no ha nacido de nuevo tratando de ser santificada. Muchas personas que están en la iglesia están en un esfuerzo de su carne, de querer ser santificadas. Pero esto no inicia en mi esfuerzo por portarme bien. Esto inicia en la gran obra de Dios en mi corazón, de hacerme renacer a una novedad de vida para una esperanza viva. En estos versos el apóstol presenta la gran obra del Padre y del Hijo en nuestras vidas. En estos versos el apóstol levanta una placa de oro en medio de nuestra vida licenciosa, pecaminosa, y por gracia sabemos que su obra se está llevando cada día a cabo en nuestras vidas. La santificación es un propósito sublime de parte de Dios y a la par es un progreso continuo de nosotros. ¿Qué es la santificación? Es Dios mismo actuando en tu vida y en mi vida. ¿Cuál es la meta? Que seamos santos. ¿Por qué es que es tan importante esta doctrina? Porque esa doctrina es básicamente lo que trae fuerza y vitalidad a una iglesia.
¿Por qué es que queremos destacar esta doctrina durante estos días? Porque lo que observamos, nadie habla de santidad. 2, si nadie habla de santidad, entonces, ¿hacia dónde crees que va la gente? ¿Qué sería lo contrario de buscar la santidad personal en nuestros días? Perdición. ¿Qué más? Si no estamos elevando el estándar santo de Dios, ¿hacia dónde vamos a ir? Muerte. ¿Se da cuenta? Ahora, la Biblia está llena de esta expresión de santidad, de buscar el rostro de Dios. En el Antiguo Testamento la palabra para santificar era kadosh. Significaba varias cosas: apartar, consagrar, reservar, separar. ¿Cómo se usó en el Antiguo Testamento? Específicamente se usó para los levitas. Específicamente se usó para el tabernáculo. Después se usó para el templo. Después usted encuentra que la ciudad era una ciudad santa, es decir, apartada, reservada, consagrada para la gloria de Dios. Pero en el Nuevo Testamento, esa palabra santidad, santificación, es la palabra agiasmos, aparece 10 veces. Y predomina en el Nuevo Testamento como la idea de pureza moral. Pureza moral. Ahora, esta pureza moral no inicia en el comportamiento del hombre, no inicia en la idea de soy bueno, soy moral, soy ético. No, inicia en la obra de Dios, en nuestra justificación. Es el proceso por el que tú y yo llegamos a la santidad. Significa muy parecido a lo que significaba en el Antiguo Testamento: separado, consagrado, purificado, pero en una connotación más grande significa liberado del pecado. Ferguson dice que santificación es ocuparse de lo que significa ser una nueva criatura en Cristo. Ahora, permítame decir eso. Permítame decir que algunos que han llegado a Cristo o que creen haber llegado a Cristo se quedan en esta primera etapa. Se quedan en esta primera etapa de decir, pues ya soy una nueva criatura, ya tengo mi pasaporte para ir al cielo, gloria a Dios, algún día lo voy a usar, algún día voy a sacar la charola para enseñarla, todo va a estar bien. Si estás en ese concepto de la vida cristiana, permíteme en todo el amor de Jesucristo decirte algo sencillo, simple, pero que quiero que sea como un puñal que clavo en tu espíritu y en tu corazón. Tú no has nacido de nuevo. Porque quien ha nacido de nuevo entiende algo. Esto es un proceso, no solamente es una obra inicial. Y en ese proceso yo busco ir transitando y caminando hacia lo que la Biblia me dice acerca de mi maestro. Entonces, ¿por qué es que es tan importante la doctrina de la santificación? La razón es que tiene que ver con la imagen de Dios en nuestra vida privada, en nuestros hábitos, en mi carácter y en mis hechos. Yo no busco ser santo simple y sencillamente el día domingo, cuando tengo que vestirme bien, cuando tengo que peinarme bien para ir a la iglesia, cuando tengo que simular que todo está bien en la vida cristiana. Eso es otra cosa, pero no es cristianismo. No, hermanos, la doctrina de la santificación tiene tantas implicaciones en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida matrimonial. Y aunque esa doctrina, como decía Don ayer, separa a varios grupos, todos coinciden en algo. Todos los grupos que de alguna manera aportan algo al cristianismo de nuestros días coinciden en algo. No hay corona sin cruz. Es decir, no podemos llegar a ver la obra de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas nomás porque se me antoja que la obra del Señor Jesucristo esté en mi vida. Hay una parte en esta doctrina que tenemos que
razonar y entender. Ahora, en esta doctrina de la santificación hay 3 momentos, y ya Tony lo decía esta mañana. Está este momento inicial de la santificación instantánea, es decir, este momento en el que creemos y algo sucede. Número 2, está la santificación progresiva, en la cual tú y yo estamos inmersos. Número 3, está la santificación final, perfecta, o algunos la llaman la glorificación, es decir, cuando estamos delante del trono de Dios y algo maravilloso ha sucedido en nuestras vidas. Permítame explicar estos 3 momentos de la santificación. Permítame llegar al punto de entender esto, al proceso en el que el creyente ha sido regenerado. Vuelvo a insistir, regeneración. Hemos sido justificados por la obra del Espíritu. Lo llamamos santificación instantánea, es decir, instantáneamente pasamos de ser pecadores a ser santos. Y la gente dice, pero ¿cómo va a ser posible que eso suceda? Hermanos, sucede por una razón, porque el creyente ha sido apartado en Cristo para Dios. Ese es el estado de una persona que ha nacido de nuevo. Ese es el estado de una persona que ha sido regenerada de nuevo. Y si no me lo cree, abra la carta a los Corintios, esa iglesia tan polémica, esa iglesia, lo voy a decir así, tan inmoral. Y cuando Pablo escribe a ellos, pudo haber dicho a los que aparentemente son hermanos en Corinto, pudo haber dicho a los santos enmascarados de plata que hay en Corinto, pero precisamente cuando se expresa acerca de ellos y les escribe, les dice a los santos que están en Corinto. Entonces, tú lees ahí los primeros versículos, tú lees ahí las primeras letras que hay en la carta a los Corintios, y lo primero que tú piensas es, wow, nos acabamos de encontrar el modelo de santificación, de santidad que la iglesia tiene que tener. Pero comienzas a leer capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, y tú dices, ¿qué está pasando en Corinto? Y finalmente cuando llegas al capítulo 5 y que Pablo dice, está más horrible lo que está pasando dentro de la iglesia, de los santos que viven en Corinto, que lo que está afuera. Tú dices, ¿cómo es eso posible? Entonces, en esta primera etapa de nuestra santificación, el creyente ha sido apartado en Cristo y ha sido regenerado por la obra del Espíritu Santo en su vida. Hay muchos pasajes que pudieran aportar a este primer momento de la santificación. No puedo detenerme leyendo todos esos pasajes. Si alguien en algún momento los quiere, con gusto les comparto mis notas. Pero déjenme, lo voy a trasladar o lo voy a poner de esta manera. Su tiempo. ¿Cuándo es que esta santificación fue? Su tiempo pasado. Todos los pasajes que hablan de esta santificación instantánea lo vas a encontrar en tiempo pasado. Su medio. ¿Cuál es el medio por el que esa santificación se da? La sangre de Cristo. Su naturaleza es posicional, es decir, somos santos porque estamos ¿en quién? En Cristo. No es porque tú te hayas portado bien. Imagínate a alguien que acaba de ser regenerado, alguien que acaba de nacer de nuevo. No es santo porque se portó bien, no es santo porque nunca pecó, no, es santo porque ahora está en Cristo. Su separación desde un mundo pecador para ser trasladado a servir al Señor. Sus resultados, una posición santa delante del Señor. Y aquí viene el gran meollo del asunto. ¿Cuál es nuestra responsabilidad frente a la santificación inicial? Dígalo conmigo, creer. Lo único que la Biblia demanda de un cristiano cuando habla de santificación inicial es que lo creas. Soy santo porque estoy ¿en quién? En Cristo. Hay gente que de repente viene y te hace esa pregunta, es que no sé si soy o no soy. ¿De veras? Hay gente que está en la iglesia y que puede tener años y años y años, y de repente llega y dice, es que no sé si soy o no soy. Lo que la Biblia te dice es que tienes que creer
lo que ya Dios hizo en nosotros. Solamente tienes que creer que ya el Señor derramó su preciosa y maravillosa sangre para que tú y yo fuésemos nacidos de nuevo. Ahora, si no estás seguro, pues qué bueno que no estés seguro, porque a lo mejor ese es un momento para que tú puedas sincerarte delante de Dios y puedas venir a los pies del Calvario y puedas venir y clamar por salvación a tu vida. El segundo momento de esta santificación, que es específicamente de lo que estamos hablando en este campamento, es la santificación progresiva. ¿Qué entendemos por santificación progresiva? El trabajo continuo que Dios está haciendo a través de su Espíritu Santo en tu vida y en mi vida, para que lleguemos cada día a ser más y más como el Hijo de Dios. Voy a usar las mismas palabras para que entienda esto. Su tiempo presente. La santificación progresiva, la santificación instantánea era en el pasado, ¿lo recuerdan? La santificación progresiva está en presente. ¿Cuál es el medio que Dios usa para santificarnos? La palabra de Dios. ¿Cuál es su naturaleza? Es progresiva. ¿Cuál es? ¿De dónde hemos sido separados? De una vida pecaminosa. ¿A dónde somos llevados? A cultivar el crecimiento o cultivar el carácter divino en nuestras vidas. ¿Cuáles son sus resultados? El crecimiento en la santidad. Es decir, mientras un cristiano, mientras una cristiana que está en su presente, como tú y yo, que estamos experimentando el trato de Dios por su palabra de forma continua, nosotros entendemos, vamos dejando una vida pecaminosa para cultivar el carácter divino, y el resultado será que mi crecimiento hacia la santidad se verá. Se verá. ¿Cuál es nuestra responsabilidad en esta parte? Dije que primero era creer. Nuestra responsabilidad en este proceso de la santificación es obedecer. Dígalo conmigo, obedecer. ¿Qué me toca hacer a mí cuando yo voy a la palabra? No solamente creer. Me toca obedecer. Ahora, si yo creo solamente la palabra, pero no la obedezco, algo está caminando mal en este proceso. Parte 3 de esta etapa de santificación es la santificación perfecta, final o glorificación, como algunos la llaman. Ese es el momento en el que el creyente llega a ser perfecto en Cristo. Es decir, ese es el momento cuando un creyente está en el cielo con el Señor. Su tiempo es futuro. El medio es dejar de vivir, es decir, pasar al cielo. Su naturaleza es completa. Su separación es de nuestra naturaleza pecaminosa a una naturaleza perfecta y divina. Sus resultados es un estado santo para nosotros. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Creer? No. ¿Rendirnos? Tampoco. ¿Buscar la santidad? Tampoco. 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 Esperar. ¿Y a cuánto nos gusta esperar? Nadie. Entonces estamos en esta lucha. Y tú lees todos estos pasajes que tienen que ver con la santificación final y están en futuro. Pero yo estoy aquí en la tierra. Y cuando tú a la gente le hablas del cielo, dicen como Marta, como el mensaje del domingo, ¿no? Le hablas a la gente del cielo y nos sale lo martes y decimos, ya cuando me toca morir. Todavía no. O hace poquito, no, mejor no lo cuento. No me meto en problema, ¿no? Pero el asunto es que miren, estamos en esta lucha. Algunos llegamos y la Biblia nos dice, eres santo,
y nosotros mismos no lo creemos. Comenzamos o intentamos caminar en el Señor y estoy en esta lucha, ¿soy o no soy? Entonces, bueno, inicio en el caminar cristiano y soy santo no porque yo hice algo, sino simple y sencillamente porque en las dádivas de Dios, en la provisión de Dios se me fue provisto esto para mí. Ahora estoy en este proceso de santificación y lo que a mí se me pide es obedece mi palabra. O cuando las cosas están fuertes en tu vida, ¿no? Estás pasando por una adversidad, por una lucha. Luego nos sale el recurso ahí escatológico y decimos, Señor, ¿por qué no vienes por mí? De una vez, Señor, ya estoy listo. Pero resulta que esa noche se te compone el barco. Y a la mañana siguiente le dices al Señor, Señor, de lo que te dije ayer no te acuerdes, por favor. Porque a mí me queda mucho por hacer todavía en esta tierra. Entonces estamos en esta lucha nosotros mismos como creyentes, estamos en este proceso. En este sentido, la doctrina de la santificación, o lo voy a resumir así, somos salvos, estamos siendo salvos, seremos salvos. Somos salvos, estamos siendo salvos, seremos salvos. Y aquí está el estire y afloje de nosotros, porque en este proceso, aunque tú naciste de nuevo, aunque yo nací de nuevo, aunque yo fui regenerado, nuestra carne no se cristianizó. Nuestra naturaleza pecaminosa sigue allí vivita y coleando. Vivita y coleando. Cuando considero todo este cuadro perfecto de la santificación, me puedo sentir como aquel joven que llegó a los Andes por primera vez. Bueno, para él era la primera vez. Y cuando estuvo arriba de los Andes, él dijo, todo esto ha estado aquí y yo no lo sabía. Entonces escucha bien, todo esto que yo te dije de nuestra santificación ha estado aquí en la Biblia, ha estado aquí en la Escritura y quizás tú no lo sabías. Entonces quiero destacar esta mañana la santificación progresiva. Explicar cada una de estas etapas tomaría un mensaje distinto, diferente, y tuviéramos que ir a muchas referencias bíblicas, pero quiero centrarme esta mañana o esta tarde en la santificación progresiva. Lo que somos de acuerdo con nuestra posición en Cristo. Tenemos que experimentar progresivamente esta dinámica en nuestro andar con Cristo, con su Espíritu que nos fue dado ya. Este es un proceso de transformación interior, donde morimos a nosotros mismos y caminamos en pos de la imagen de Cristo. Este proceso de santificación progresiva es sinónimo de madurar espiritualmente, es sinónimo de crecer espiritualmente, y esto dura toda la vida, mientras tú y yo estamos peregrinando aquí en la tierra. Una y otra vez encontramos en el Nuevo Testamento la frase en Cristo, en Cristo, en Cristo, ya que es allí donde nosotros encontramos, donde nosotros descubrimos nuestra verdadera identificación con el Señor. Miren, vayan a 2 Corintios 5:17, un pasaje muy conocido para nosotros. Segunda a los Corintios 5, capítulo 17. Algunos hasta de memoria lo pueden citar. Segunda de Corintios 5, verso 17. De modo que si alguno está ¿en qué? En Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El asunto es que algunos leen de manera incorrecta este pasaje, algunos leen de manera que si alguno está en la iglesia, nueva criatura es. ¿Quién le dijo eso a usted? Bueno, lo voy a contextualizar. De manera que si alguno está en vida nueva, nueva criatura es. ¿Quién le dijo eso?
No, dice de manera que si alguno está en Cristo. ¿Por qué es que tenemos que estar en Cristo? Porque si tú lees claramente el Nuevo Testamento, la iglesia es simple y sencillamente la prolongación ¿de quién? De Cristo aquí en la tierra. Predicamos a Cristo, manifestamos a Cristo, proclamamos las grandezas de Cristo, proclamamos las glorias de este Cristo que ha sido crucificado, encarnado y resucitado para nosotros. En esta etapa de nuestra santificación, la Biblia nos manifiesta que hemos recibido 3 dádivas, 3 regalos de parte de Dios para nosotros: su palabra, su espíritu y su iglesia. ¿Qué necesita un cristiano? ¿Qué necesita un creyente para madurar? 3 cosas. Necesitas la palabra, necesitas su Santo Espíritu obrando en tu vida, necesitas la iglesia. ¿Qué necesitamos para crecer? Dígalo conmigo: su iglesia, su palabra, su espíritu, o en el orden que usted la quiera poner. Ahora tenemos esos cristianos del siglo XXI que dicen: todo está bien con el Señor, me gusta leer la Biblia en mi casa, me gusta hacer esto, pero no quiero nada con la iglesia. ¿Cuándo esos creyentes verdaderamente van a aprender que son en estas diferencias que tenemos con otros creyentes que nosotros comenzamos a ser afilados o perfeccionados? O tenemos el otro extremo, creyentes que han recibido un entendimiento de la iglesia y han dicho: yo necesito la iglesia para crecer en el Señor, pero no me gusta leer la Biblia. Y por eso es que tenemos tantas congregaciones donde el afecto o el enfoque prioritario son los testimonios. Y no tengo nada en contra de los testimonios, pero hay tantas iglesias. Hace poquito alguien me decía de una persona que nos visitó: lo pasan ahí al frente para que testifique todos los domingos. Hermano, si un pastor tiene necesidad de hacer un desfile domingo tras domingo con 15 o 20 testimonios, lo único que eso te dice es que ese hombre no tiene nada que decirle a su congregación de parte de Dios. Y yo conozco pastores que cuando pasan a alguien a testificar le dice: hermano, tómese todo el tiempo que quiera, porque lo único que él quiere es que el reloj avance y a la hora 40 o 50 subir y decir: hermanos, podéis ir en paz, que el Señor les acompañe. No, necesitamos estas cosas en balance. ¿Estoy diciendo que los testimonios son malos? No, para nada. La Biblia está llena de testimonios, hombres que nos hablan de sus batallas, de sus victorias, de sus derrotas, de sus pruebas. ¿Lo necesitamos? Sí, sí lo necesitamos. Pero usted necesita, para crecer espiritualmente, su palabra, el trabajo de su Espíritu Santo en nuestras vidas y su iglesia. Entonces necesitamos entender que estamos en este proceso. Y por eso una y otra vez la Biblia nos insta a obedecer y a guardar su palabra. Y esta es una muestra visible de quién es discípulo y de quién no es discípulo. Si la ley de Dios, si la palabra de Dios es una carga para la gente, entonces lo que eso simple y sencillamente te está diciendo es que tienes ahí a una persona que no ha creído verdaderamente en el Señor. La Biblia dice que los que aman su ley, los que aman su ley, son verdaderamente discípulos. ¿Se acuerdan de aquel famoso dicho? No está en la Biblia, pero aquel famoso dicho: muerto el perro, se acabó la rabia. Y por eso es que algunos creyentes vienen y hacen esta pregunta una y otra vez: ¿por qué el Señor no me arrancó mi carne cuando le di mi corazón, cuando le entregué mi vida al Señor? Ahí era el momento para que Él me la... ¿Quién eres para decirle al Señor que haga? ¿Por qué nos dejó la carne? Sencillo, porque es esa carne la que te va a hacer correr a Él, porque va a ser esa carne la que en esos momentos de debilidad y de tentación sea un indicativo para decir: me necesitas, búscame, clama a mí, yo te responderé. Miren Colosenses 2:6: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, vean la indicación de Pablo, andad en Él.
Y luego Juan, cuando escribe su carta, capítulo 3, verso 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, futuro, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Futuro, lo que Juan está hablando aquí es de la santificación final, de la glorificación. ¿Cuándo es que seremos semejantes a Él? Finalmente, cuando estemos con Él en gloria. Cuando Pablo escribió a los Corintios, vaya abriendo su Biblia al capítulo 3 de la segunda carta. Quiero terminar mi idea de ese mensaje en ese capítulo. Cuando Pablo escribió a los Corintios, les explicó algo que sigue siendo relevante para nosotros hoy. Segunda de Corintios capítulo 3. ¿Cómo adquirimos esta semejanza a Cristo? O sea, aquí está el reto. La meta es Cristo. La meta es ser como Cristo. ¿Cómo le hago para adquirir eso? Digo, si usted quiere azúcar, va al súper y compra 1 kilo de azúcar. Si usted quiere emplacar un carro, va a la oficina de tránsito y lo hace. Si usted quiere hacer un trámite legal, pues vas identificando todos hacia dónde es que quieres ir a hacer esto. ¿Cómo un cristiano adquiere esta semejanza a Cristo? Leamos por favor en 2 de Corintios 3, verso 5 en adelante. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de quién? De Dios. De Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha, observen esto, franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se convierten al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí, ¿hay qué? Libertad. Hay libertad. Por tanto nosotros todos, ¿cuántos? Todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, diga conmigo esta parte final, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Dice somos transformados, pasado, presente o futuro. Somos transformados, presente. No dice seremos transformados, no dice hemos sido transformados. Está hablando del presente. Este pasaje está hablando de nuestra santificación progresiva, continua, lo que estamos viviendo ahora mismo. Y hace un contraste, la historia es un contraste entre el viejo pacto y el nuevo pacto. Tiene algunas diferencias marcadas y claras en la escritura que hemos leído. Pablo dice que el antiguo pacto manifestaba la gloria pasada. El pacto en el que tú y yo estamos levanta el esplendor sobresaliente de Cristo.
En el antiguo pacto vemos a Moisés con un velo. Específicamente ese es el momento en el que Moisés ha subido al monte por la ley de Dios. Su rostro reflejaba la gloria de Dios. Era tan poderoso o era tan potente ver la gloria de Dios en la vida de Moisés. Y hay dos cosas. Algunos dicen se ponía este velo o esa situación porque los israelitas simplemente no lo podían ver. O sea, eran encandilados, voy a usar esa expresión. Entonces usaba este velo. Otros dicen, no, se lo ponía porque Moisés no quería perder ese esplendor de la manifestación de la gloria de Dios. No nos vamos a meter en debate de cuál era el bueno y cuál era el otro, ¿no? No es el caso. Pero lo que este pasaje contrasta es Moisés con un velo. Vean lo que pasa al creyente. El creyente, hermanos, este pasaje dice que está con su rostro descubierto. O sea, no nos andamos tapando nada. Bueno, tapando nada en ese sentido de que otros puedan encontrar la gloria de Dios. ¿Por qué es que el creyente está a cara descubierta? Porque la iglesia se trata de manifestar la gloria de Dios a todos. Caminamos en este mundo con cara descubierta porque queremos bendecir, edificar, consolar, exhortar a la gente que está en nuestras vidas. No nos quedamos con lo de Cristo solo para nosotros, lo extendemos. Lo damos a otros, lo compartimos a otros, se lo decimos a otra gente. No tenemos por qué jugarle el dedo a la boca a la gente. Me estaba acordando ahorita mientras terminaba algunas ideas en la mañana. Hace unos meses me tocó estar en Guaymas compartiendo en una conferencia y estábamos al tú por tú, un pastor de Durango y yo, es decir, compartía él una, compartía yo otra, compartía él una. Finalmente eran 8 sesiones, finalmente la 9ª sesión era una sesión de preguntas y respuestas. Entonces cuando el moderador dice, ¿alguien quiere preguntar algo? Inmediatamente un hombre levanta la mano y él hace esta pregunta: yo quiero hacerles una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo no le dije? Yo tenía el micrófono así y hace esta pregunta: ¿por qué es que ustedes predican con tanta autoridad? Y como yo tenía el micrófono, yo vuelto y veo al otro hermano, me hace así, pues órale, ¿no? ¿Qué autoridad? Lo primero que me vino a la mente es: ¿a quién oyes? ¿A qué tipo de predicador eres expuesto? Entonces yo le dije: ¿cuál autoridad? Yo no tengo ni una autoridad. Pero todo el mensaje de las Escrituras es autoritativo por sí solo. Y cuando yo predico la Biblia y cuando yo abro las Escrituras para predicar la Biblia, yo no quiero que la gente me vea a mí. Yo no los puedo salvar, yo no los puedo santificar, no me puedo salvar a mí. Imagínense nomás. Yo no... ¿Entiende eso? Cuando yo abro las Escrituras, quiero que usted vea la gloria de este magnífico y excelente Dios. ¿A mí qué me interesa de mí? Y entonces estaba este hombre haciendo esta gran pregunta y yo dije: ¿le digo? ¿No le digo? Casi le digo: huye de donde estás, sal fuera de ahí, porque si esto no escuchas cada domingo, si el mensaje que tú estás escuchando cada domingo no es autoritativo, no tiene el poder de Dios. Te están jugando el dedo en la boca, simple y sencillamente. Entonces aquí está Moisés con un velo, pero ahora nosotros en el nuevo pacto tenemos el rostro descubierto, porque queremos que todos vean la gloria de Dios. También en esa comparación que Pablo está haciendo, dice que mientras ellos estaban bajo el antiguo pacto, había un sentido de frustración al no poder obedecer los mandatos de Dios. Sin embargo, el contraste que hay en ese sentido es que nosotros estamos contemplando el rostro de Cristo, y porque estamos contemplando el rostro de Cristo, el Espíritu Santo a la vez está tratando de manera interna en nuestras vidas. Observe que en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto esto era un ministerio de muerte, pero en el Nuevo Pacto tenemos un ministerio de vida. Vean el clamor de Moisés en el Antiguo Pacto: muéstrame tu gloria. Pero Pablo dice ahora: todos miramos a cara descubierta la gloria de Dios. Hermanos, si esto no lo sorprende cuando lo lees, si esto no te humilla para decir: Señor,
Este hombre del que Pablo está hablando, Moisés, usted lo ha leído, era el hombre más, ¿qué? Manso. No vayan a estar aquel como que no se puso los lentes cuando leyó y viene y hace la gran pregunta, oye, ¿por qué el Señor dijo que Moisés era menso? ¿Qué le dije yo? Sí, dice, ahí dice en la Biblia. No, le dije, no dice menso, dice manso. Póngase los lentes, por favor, para leer la Biblia. Prenda la lámpara que tenga que prender. Asegúrese de que lo que usted está leyendo en la Biblia es realmente la Biblia. O como aquellos que decían que el Señor iba a venir en una nave por su iglesia. No dice nave, dice nube. Y aparte de no ponerse los lentes, está reprobado en ortografía. Aquí tenemos en el verso 18 un maravilloso cuadro de nuestra santificación progresiva. Esta santificación progresiva tiene una visión objetiva. 4 cosas que hay en el verso 18. Tiene una visión objetiva, tiene una transformación subjetiva. También este verso habla de una experiencia progresiva y nos habla de un agente transformado. Permítame detenerme en cada una de ellas. Número 1, en el verso 18 encontramos una visión objetiva. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, ¿qué vemos? La gloria del Señor. En este pasaje encontramos dónde inicia nuestra santificación. Todo inicia con una visión objetiva de la gloria del Señor y del Señor de la gloria. ¿Dónde empieza mi santificación? Inicia cuando yo puedo ver la gloria del Señor y puedo ver al Señor de la gloria. Encantado, maravillado por las grandezas de nuestro Salvador. Me encanta cuando Pablo escribe a los Corintios en el capítulo 1, verso 30, y les dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Aquí, hermanos, es donde encontramos una visión clara y objetiva de Jesús. Es en su palabra donde tú vas a encontrar a Cristo verdaderamente. C.S. Lewis, el gran escritor, dijo, lo único que prueba la experiencia es absolutamente nada. Cuando un cristiano va simple y sencillamente por el lado de la experiencia, al resultado que vas a llegar es nada. Nada. Lo dije no sé si hace 2 o 3 domingos. ¿De cuántos cristianos tú y yo pudiéramos dar fe y legalidad, que tuvieron una experiencia sorprendente, que aparentemente algo había pasado emocionalmente en sus vidas y nosotros decíamos, mira el trato, mira cómo Dios lo está tratando, pero a la larga, al paso de las semanas, meses y años, nada, no ha quedado nada de eso? Pues permítame decirle que al Dios al que usted y yo servimos, al Dios de las Escrituras, el trato del Espíritu Santo en las Escrituras tiene resultados que son permanentes. Esto no es llamarada de petate. Esto no es algo que simple y sencillamente brinca dentro de nuestros corazones. No. Esto manifiesta la obra de un Dios que es sabiduría, que es justificación, que es santificación, que es redención. Los judíos pudieron ver la faz de Moisés, pero no pudieron ver la gloria verdaderamente de Dios. El velo se los impidió. Y el verso 7 nos dice que el velo ocultó el rostro radiante de Moisés. Pero el verso 14 nos dice que el velo ha sido retirado para nosotros en Cristo. ¿Quién califica para ver a Cristo en este sentido? ¿Quién califica? ¿Qué dice la Escritura? ¿Quién califica? Todos. Ya no Moisés. En el antiguo pacto el único que calificó para estar delante era Moisés. Pablo ahora escribiendo a sus hermanos dicen todos, mirando a cara descubierta. Bueno, se entiende que esos eran creyentes, ¿verdad? Estaba escribiendo a los corintios, les estaba diciendo todos ustedes que han sido regenerados, que han sido justificados,
que están en ese proceso de santificación, todos ustedes califican. Ahora, aquí está el asunto. La gloria del Señor en este pasaje no tiene que ver con algo sensacional, con algo sensorial, con algo místico. Sí, porque de repente puedes tener a alguien que dice, vi la gloria de Dios. Ah, sí, ¿cómo la viste? No, pues fíjate que me dormí y mientras estaba dormido yo vi una bruma que venía hacia mí y la bruma era blanca y detrás de esa bruma yo vi que el cielo se abrió y ahí vi un trono. ¿Qué comiste? ¿Qué cenaste? ¿Te cayeron mal los tacos de anoche? No, por Dios, hermano. ¿Quiere ver la gloria de Dios? Vaya a la Biblia. ¿Quiere ver la gloria de Dios? Lea su Biblia. Ya empezaron a verme feo. Están como estas Biblias que damos en las bodas cuando una pareja se casa, ¿no? Han visto esas Biblias blancas, muy caras, muy bonitas, y se las damos allá a las parejas y eso es lo otro. Yo he ido a casas donde han pasado 10 o 15 años y esa Biblia está dentro del cartón donde cuando se la regalaron fuera del cartón. Pero Génesis, que tiene ese ministerio de regalar Biblias en las bodas, va y pone la Biblia dentro del estuche y va y se la da al novio y a la novia después de que se casa. Chiste local, no lo entendieron. Lo que pasa es que me tocó casar a Tony y a Iván muy cerquita. Y los dos llevaron en su cortejo a Génesis dando la Biblia, ¿no? Entonces estaba casando a uno y Génesis me dio la Biblia y estuvo muy bien. Y a los meses estoy casando al otro y veo a Génesis parada con la Biblia ahí, ¿no? Y yo volteo y la veo y le digo, ¿otra vez tú? Entonces mira, ¿qué es lo que pasa? Abres esas Biblias y las hojas están, ¿cómo están las hojas de una Biblia nueva? Pegaditas todavía, ¿no? ¿A quién tenemos que ver? A Cristo. Y cuando te encuentras a un amargado, vas con él y al amargado nomás le dices, mira, ve a Cristo. Lo que tú tienes que hacer es ver a Cristo. No, hermano, pero es que ahí, no, ve a Cristo. Y de ahí no te muevas. Y cuando tienes allá que está en rencor o en quebranto, ve con él y dile, ve a Cristo, y te va a querer contar de todas sus penurias en la vida cristiana. No te muevas, nomás dile, ve a Cristo. Ve a Cristo. Y te van a decir, no, es que ahí todos son una bola de hipócritas. Y tú dices, también yo soy hipócrita. Y tú también eres hipócrita. ¿Para qué nos hacemos tontos? O como dice un predicador de nuestros días, sí es cierto, hay muchos hipócritas y en la iglesia todavía hay un banco solo para que tú llegues también. El asunto es ver a Cristo, porque si dejamos de ver a Cristo, hermanos, vamos a comenzar a ver todas nuestras imperfecciones, todos nuestros pecados. Lo que Pablo está diciendo en ese pasaje es sencillo. Mirando, somos transformados. Mirando, somos transformados. Solo cuando miras a Cristo, eres transformado. Mientras más y más tiempo paso en el ministerio, me doy cuenta de que esto es una realidad en nuestros días. ¿Cuánta gente que inicia con un fervor, con una euforia, con una emoción, su búsqueda por Cristo, con el paso de los años no está? No es que no se trata de ver a la gente, no se trata ni siquiera de verme a mí como pastor, se trata de ver a Cristo. Somos transformados a la imagen de Cristo, no por ver a una iglesia, no por ver una organización, por ver a Cristo. El gran predicador escocés Robert Murray McCheyne decía, una mirada de fe puede salvar, pero es la mirada de la fe la que puede santificar. Este es el hombre que hace unos siglos inició su oración o inició una oración en su iglesia un día domingo, y él dijo lo siguiente: la más grande necesidad de la gente en esta iglesia es, y cuando dijo es, bajó del púlpito y se fue una semana.
Y regresó al púlpito la siguiente semana y dijo: la más grande necesidad de esta iglesia es... Y algunos empezaron a levantar y dar opiniones. ¿Cuál crees que sería la más grande necesidad de la iglesia en el siglo XXI? ¿Cuál crees que sería la más grande necesidad? Ya no voy a hacerlo tan grande, recortémoslo aquí. ¿Cuál crees que sería la más grande necesidad? Robert Murray McCheyne aquel día contestó, después de tener en incógnita por 7 días a sus congregantes. Él vino y dijo: la más grande necesidad de mi congregación es mi santificación personal. Aquel predicador escocés estaba convencido de que la santificación personal del hombre que domingo tras domingo estaba ministrando a su congregación era su propia santificación. Un predicador que no cruzó los 30 años de edad, murió siendo muy joven, pero que su efecto en el ministerio, sus escritos, sus libros y sus mensajes siguen afectando a nuestra generación. Fue el hombre que diseñó este programa de estudio bíblico que hicimos el año pasado. ¿Se acuerdan el año antepasado, este que era café? ¿Se acuerdan? Que se abría así como el abanico. Es normal, era la manera como él leía la Biblia año tras año, con devociones personales y el mismo día teniendo devociones familiares. Muchos hemos mirado a Cristo, hermano, con simpleza y superficialidad. Nuestro andar en el Señor ha sido no profundo. Yo lo he escuchado en la iglesia: llévatela tranquilo. Seguramente eso te lo dice alguien que no ha nacido de nuevo. Y discúlpeme si usted lo ha dicho. No me disculpe. Otros dicen: no te fanatices mucho. Otros usan la bandera con que vayamos de vez en vez. Otros dicen: hay que llevárnosla tranquilo con esto de lo espiritual. Hermanos, la vida cristiana no fue diseñada para mediocres. Estamos buscando ser como Jesús, no como Zaqueo. Estamos en una carrera que va para adelante. Nadie le ha dicho a usted, ni me dijo a mí, que eso es una carrera de cangrejos para ir para atrás. Cristo nos imparte en este proceso de la santificación sus perfecciones mientras lo miramos a Él. A diferencia de Moisés, que reflejó la gloria de Dios de forma temporal, nosotros la podemos reflejar con mayor esplendor tan solo si lo contemplamos a Él. Las veces que tú y yo encontramos la palabra perfección en el Nuevo Testamento, se refiere a madurez espiritual. Cuando la Biblia dice que estamos siendo perfeccionados, se refiere a este proceso de madurez espiritual, de progreso espiritual, de ser santificados progresivamente, no a una perfección inmaculada. Indica la consecución de una meta, no perfección absoluta. No perfección absoluta. Entonces te pregunto, ¿están viendo otros la gloria de Dios en tu vida? ¿Están viendo otros la gloria de Dios en tu vida? Número 3, Pablo está hablando de una experiencia progresiva, de gloria, en la misma imagen. El propósito de Dios jamás ha sido que nuestra experiencia con Él sea estática. Con el paso de los años, parece ser que algunos creyentes han entendido que el asunto es que estamos como en un museo de cera. Algunos creyentes se ven así como en un museo de cera. Los ves en enero del 2016 y están así. Los vuelves a ver en diciembre del 2016 y están así. O sea, en pocas palabras, aquí no ha pasado nada. La experiencia de un cristiano, de un verdadero cristiano, jamás es estática, es ascendente,
somos transformados por la renovación de nuestra mente y por el obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y esto nos lleva a nuestra parte final. Pablo nos habla de este agente transformador. Dice finalmente a los Corintios, como por el Espíritu del Señor. La obra de este Cristo resucitado y de su Espíritu en nuestras vidas tiene que ser vigente. Cristo, nuestro perfecto sacrificio e intercesor, y su Santo Espíritu están actuando a nuestro favor. Cuando Juan escribe su carta y dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, nos habla precisamente de este ministerio. Él está en el trono de Dios intercediendo por nosotros. En este sentido, tú tienes un paracletos, un ayudador en el cielo que está intercediendo por ti, y tienes un paracletos en la tierra, a saber, el Espíritu Santo que te está ayudando aquí. Hermano, tienes el equipo completo. Tienes a alguien en la tierra ministrándote, redarguyéndote, convenciéndote de pecado. Tienes a alguien en el cielo intercediendo directamente delante del Padre por ti y por mí. Pero este cambio no se da de forma automática. Por esa razón es que el Nuevo Testamento nos habla de diferentes acciones en la santificación progresiva. Palabras más, palabras menos. Usted va a leer mandamientos de los hombres de Dios diciendo: saca, quita, vístete, haz morir, ponte. Pero para obedecer esos verbos, para obedecer esas acciones que tú y yo como creyentes tenemos que hacer, necesitamos renovar nuestra mente. ¿Cómo renovamos nuestra mente? Mirando a Cristo en las Escrituras. Renovamos nuestra mente por la sola obra de Dios a través de la palabra. Mientras nosotros miramos a Cristo, su Espíritu nos va transformando. En ese sentido, el ministerio del Espíritu es doble. Tiene un efecto negativo en nuestras vidas, porque revela lo sucio que yo soy, revela lo pecador que yo soy, revela lo miserable que yo soy. Y cuando el Espíritu hace esto, entonces nos ordena: quita esto de tu vida, saca esto de tu vida. Cambia esas palabras sucias por palabras limpias. Cambia sus pensamientos obscenos por pensamientos correctos. Por cierto, este es un ministerio devastador, doloroso, no agradable para mi carne, pero necesario si quiero ser verdaderamente transformados. Colosenses 3, 8, 9. Pero ahora, dice Pablo, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Ese es el ministerio, por un lado, negativo del Espíritu Santo. Nos está revelando lo sucio que somos. Pero ese mismo Espíritu nos habilita y nos capacita. Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de las carnes, viviréis. El Paracletos, el Espíritu Santo, nos asiste en este proceso. Hermanos, quienes estuvieron bajo el antiguo pacto no tuvieron esta ayuda que tú y yo tenemos hoy en día. No solamente tiene un ministerio negativo, tiene un ministerio positivo, ya que nos revela las gracias y bendiciones de las que nos podemos apropiar. Efesios nos dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Pedro nos dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Una y otra vez el apóstol Pablo nos habla de esta doctrina y nos afirma en esta idea. No es la doctrina de la santificación, nos afirma que no es la idea de haber llegado a un estado donde es imposible pecar.
pero sí es posible vivir con un compromiso tan fuerte con Cristo, de tal forma que el Espíritu Santo seguirá obrando continuamente en tu vida, revelándote y enseñándote las áreas que necesitan limpieza en ti y en mí. Ser santificados habla de nuestra disposición a obedecer al Espíritu Santo. Cada vez que nos ministre en algún aspecto en que aún el carácter de Cristo no ha sido formado en mí. La santificación finalmente no quiere decir que no podemos pecar. Lo que la santificación quiere decir es que podemos no pecar por el poder del Espíritu Santo que está morando, que está obrando entre nosotros. En la santificación inicial somos libres de la pena del pecado. ¿Qué es nuestra tarea? Creer. Creer que hemos sido libres de la pena del pecado. En la santificación progresiva estamos siendo liberados del poder del pecado. ¿Cuál es nuestra tarea? Obedecer. En la santificación final seremos librados de la presencia del pecado, es decir, tu carne, nuestra naturaleza pecaminosa, completamente se irá. Por esa razón nuestro estado será de santificación total y final. ¿Qué tienes que hacer en este proceso? Cree, obedece, espera. La Biblia termina, o el Apocalipsis termina con una promesa maravillosa. Si tomas Apocalipsis 21 y 22, lo lees corrido, entonces la expectativa de esa espera será maravillosa en tu vida. Abre tu Biblia en Apocalipsis 21 y 22 en algún momento de este retiro, léelo y te darás cuenta, aquí está la meta. Un día sucederá, lo único que tengo que hacer es esperar. A veces las cosas se ponen difíciles para nosotros. La salida no es decir, Señor, ven por mí. La salida es decir, Señor, ¿qué me quieres enseñar en esta área particular de mi vida en la que yo tengo que ser más como Él? Y algún día Él nos llamará a su presencia o Él vendrá por nosotros. O Él viene por nosotros o nosotros iremos con Él. Y esa espera terminará. En este sentido, como creyentes, somos gente que tenemos que esperar en el cumplimiento final de la palabra de Dios. Puestos de pie, por favor, esta tarde. Voltee con alguien esta mañana y dígale estas tres cosas: cree, obedece, espera.